Nosotros vamos a comenzar rápidamente el programa. Hemos invitado en esta noche a don Reinaldo Yujra, que es el director del ASFI, el director general del ASFI, a quien agradecemos mucho por su presencia. Gracias por estar acá con nosotros. Conversábamos extra cámaras de lo complicado que está, de lo difícil que es la situación, manejar al sistema financiero, sus complejidades, y manejar a los sectores que están pidiendo no solamente un periodo de gracia, sino más bien un diferimiento, no pagar sus deudas durante por lo menos 6 meses. En estos momentos se está convirtiendo en que varios sectores estén amenazando con movilizarse. Jorge, un gusto estar presente en su programa, y como usted ha señalado correctamente, el problema es bastante complejo. El sistema financiero tiene 2 elementos fundamentales. Esta parte que se dirige a dar financiamientos, créditos a personas, empresas, negocios, pero por otro lado también está la administración del ahorro de la población. En ese sentido, las autoridades del ámbito económico hemos realizado permanentes reuniones, diálogos con distintos sectores de la economía. Nos hemos puesto en su papel como productores, como agremiados, etcétera, y después de toda esa recopilación de información hemos hecho una evaluación de alternativas. Evidentemente entre ellas existía ampliar el diferimiento, lo mismo que las otras opciones. ¿Qué sucede con una ampliación de diferimiento? Es importante señalar que durante la gestión 2020, a partir del mes de marzo hasta diciembre, los bancos no han generado ingresos porque no han cobrado esas cuotas durante todos esos meses. Ni capital ni interés. Capital ni interés. Okay. Entonces, ahí se ha formado un paquete invariable en términos de monto, de importe. Esas cuotas, sin que sufra ninguna alteración, se trasladaron hasta el final del cronograma de pagos. Pero, ¿qué sucede en las entidades financieras? Tenían que seguir atendiendo los requerimientos de los ahorristas. Usted, por ejemplo, tenía que realizar algunos gastos, iba al cajero o a la ventanilla y sacar 1.000 bolivianos. El banco no le podría decir, necesito que me paguen primero los prestatarios para devolverle su dinero. Eso significa que la liquidez de las entidades se ha ido afectando durante este tiempo, y en este momento realmente necesitan financiamientos los prestatarios, pero no hay fondos suficientes en las entidades para atender esta reactivación de los negocios. Y los ahorristas también necesitan seguir generando sus actividades particulares. Por lo tanto, en una evaluación equilibrada entre darle confianza al ahorrista de que su entidad sí va a tener los fondos cuando lo necesite, y además los prestatarios van a tener también un beneficio para subsanar este momento, se ha optado por esta alternativa del periodo de gracia. Aplicar el diferimiento habría significado generar una amenaza bastante crítica para el sector financiero en general, que reitero, no es precisamente lo que algunas veces señalan una protección a las entidades financieras, sino más bien este manejo equilibrado de ambos aspectos que hacen a la actividad financiera. A ver, en algún momento conversando con algunos de los sectores que estaban pidiendo el diferimiento y que el diferimiento se ampliara, les formulaba la pregunta respecto a: son las unidades productivas las que tienen una cultura y un ejercicio del crédito muy avanzado en nuestro país, tanto así que en microcrédito en Bolivia el modelo ha sido exportado a otros países, incluso en Centroamérica hay gente que ha tomado el modelo boliviano. Entonces hay una cultura del prestarse, pagar, hacer un movimiento. El que se difiera podría afectar a que los bancos no den crédito, y al no dar crédito las unidades productivas también se verían afectadas. Bueno, creo que es un tema muy complejo, por eso les decía, es un tema muy delicado, pero del otro lado también está la gente que no ha podido generar los suficientes recursos y que bueno, ahora también tiene que empezar a enfrentar todo esto que viene con la segunda ola. Así es, Jorge, usted ha señalado correctamente, es un tema muy complejo. Por un lado, nosotros hemos trabajado toda la población, las autoridades, para estructurar una cultura de pago que ha sido siempre referente a nivel internacional, no solamente en el ámbito microfinanciero, pero fundamentalmente en este sector. Y hoy con estos programas, de pronto no faltan críticos que señalan que se está amenazando esa cultura de pago. Nosotros entendemos que es el momento especial por el que estamos atravesando como país y
el mundo entero está atravesando y que siempre vamos a tener posibilidades otra vez desde activarnos. Ahora bien, respecto de las posibilidades, por ejemplo, analizadas, este periodo de gracia que hemos incorporado es una novedad, Jorge. Normalmente las operaciones desde programación no consideran un periodo de gracia. Una reprogramación típica, tradicional, es aquella en la que usted va y dice, en este momento mi cuota es muy grande, no puedo realizar un pago por distintas razones. Entonces se modifican algunas condiciones del contrato. Generalmente es el plazo. El plazo le prolongan y eso hace que su cuota disminuya. Pero ahora nosotros estamos incorporando este mecanismo del periodo de gracia que mínimamente alcanza 4 meses, puede ser más, durante el cual las entidades van a poder generar ingresos, los clientes van a poder pagar el interés más no el capital, y eso genera alivio. No estamos solucionando evidentemente todo el problema para los prestatarios, le genera un alivio, pero también posibilita una inyección de recursos al sistema financiero para que vuelva a generarse una dinámica de préstamos. Si en este momento el sistema financiero no pudiera generar esos recursos, tampoco podría impulsar el refinanciamiento, ¿no es cierto? O sea, un prestatario dice, no solamente necesito que me bajen la cuota prolongándome el plazo, también necesito nuevos recursos. Ahora, don Reinaldo, ¿cómo ustedes han podido ver la predisposición del sistema financiero a todos estos mecanismos? Cada caso es un caso individual, es un mundo. La casuística en esto es, usted tiene un préstamo de una naturaleza, de una característica, yo tengo otro de una diferente naturaleza. Cada caso es muy diferente. Hay denuncias, hay quejas de gente que va al banco, el banco no le quiere aceptar la reprogramación, o primero paguen esto, o primero paguen el otro. Entonces, claro, lo inmediato que se ocurre es, ¿dónde vamos a ir a quejarnos? Ahí la ASFI tendrá que ingresar como un mediador para decir, bueno, a ver, esto es lo que tiene que ocurrir. Pero ¿cómo ha visto usted la predisposición del sistema financiero? Más que mediador, Jorge, es una atribución y una obligación de parte de la autoridad de supervisión del sistema financiero precautelar el interés de la población y defender los derechos del consumidor. Eso significa que nosotros tenemos que realizar las acciones necesarias para que las entidades financieras efectivamente cumplan lo que señala la norma. Ahora, es evidente que se han presentado muchas quejas durante este periodo en las cuales, digamos, habían como que primero cobre, pague su interés acumulado hasta ahora y recién les reprogramamos, o interés sobre interés, etcétera, distintas figuras. Hemos tomado conocimiento de aquello, nos hemos reunido varias veces con las entidades bancarias. Ayer nomás tuvimos la última reunión con los sectores que agremian a Soban, a Sofin, Finsural. Les hemos manifestado de todas estas preocupaciones. Entonces ahí ocurre un fenómeno. Estos gremios están conscientes de que la situación amerita, de que las condiciones de la economía nos permiten generar estos mecanismos de alivio. Pero de pronto hay una falta de comunicación en los niveles operativos. O sea, el asesor de créditos que no está bien informado, no está bien capacitado, se agarra de lo tradicional, que es primero pague aquellos, recién le reprogramamos, continúan sucediendo. Entonces, estamos insistiendo para que los canales de comunicación se abran. Les estamos insistiendo en que generen programas de capacitación, de entrenamiento, etcétera. Pero adicionalmente a ello, hay un elemento que nosotros quisiéramos destacar. Hemos generado ahora un mecanismo de reclamo muy directo, muy expedito. Por un lado, la línea telefónica 800-103-103 está habilitada de lunes a viernes. 103, 800-103-103. Está habilitada, Jorge, de lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Por un lado. Y sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Al interior de la institución estamos generando varias personas que van a estar dedicadas a atender consultas, quejas. Pero otro elemento, como este aspecto es
tan importante y tan particular en este momento, hemos generado un formulario que está colgado en la página web de ASFI, mediante el cual una persona que siente que está siendo agredida en sus derechos o que no ha recibido un trato como corresponde, de acuerdo a la norma, puede dar ahí, establecer su nombre particular, la entidad y la persona, el asesor de crédito que le ha dicho que esta información, por ejemplo, incorrecta, que no puede, etcétera. Eso viene directamente al ASFI y nosotros tomamos acción primero del caso específico. Aquí ya no hay una situación de que nos han dicho que varios clientes les... Claro, no es la generalidad, es ir al caso específico. Correcto. Entonces, eso va a permitir que tomemos acción, por un lado, para efectivamente verificar si el cliente está siendo vulnerado en sus derechos y, por otro lado, si corresponde, también administrar sanciones a las entidades. Psicológicamente hay una desventaja, ¿no, don Reinaldo? Usted como persona, como individuo, en la individualidad se está enfrentando, en su caso en específico, contra toda una institución. Cuando uno está yendo a reprogramar su crédito, usted se enfrenta contra toda la institución y se entiende que el ejecutivo, el representante está hablando a nombre de la institución, entonces como que hay un problema ahí. A lo que quiero llegar es que la gente entienda que no hay forma de representar su caso, que no están solos, o sea que de pronto si hay un caso, hay estos mecanismos como para representarlos. Es tan importante lo que señala Jorge, que precisamente a raíz de este elemento que usted señala, de una desigual situación de diálogo, es que el año 2013 se ha promulgado la Ley de Servicios Financieros y un componente importante de esta ley es la protección de los derechos del consumidor, algo que no había en anteriores leyes. Entonces, a partir de esta ley, es obligación del órgano regulador estar más bien a favor de proteger los derechos de quien es débil en esta relación, ¿no? El cliente, en lugar del banco. Entonces, esa facultad que tenemos, nosotros la estamos ejerciendo y la vamos a seguir ejerciendo en favor siempre de los consumidores. Y tenemos todo digamos, instrumental, una arquitectura de trabajo que nos permite realizar esta acción de protección de los intereses. Bueno, y otro elemento, si usted va a ir al banco y tiene que ir, negociar, hablar, exponer su caso. Nada lo obliga a ceder su caso en ese mismo momento, en esa reprogramación. No hay algo que lo obligue. Siempre tiene un tiempo de consulta, puede haber un tiempo de consulta, y ese tiempo de consulta puede ser utilizado en hacer precisamente traspasar a la ASFI la situación, el caso en específico. Tiene toda la razón, Jorge. Muchas veces el ciudadano no conoce de estas especialidades y de los conceptos que se manejan y puede requerir de pronto un consejo. Y lamentablemente a veces aparecen ciertos especialistas y falsean la información y es más, le generan una confusión. Tiene en la autoridad de supervisión del sistema financiero un aliado que puede aconsejarle, orientarle. Esperemos que las entidades también sean sensibles, algo que es difícil a veces entender, pero creemos que a partir de la ley que declara que es una función social prestar actividad financiera, podamos tener una entidad más sensible con su cliente, que también le conviene, o sea, tener un cliente que es bastante más fiel, más comprometido con su institución, cumple también con sus obligaciones. Entonces acá hay un ganar-ganar de parte de ambos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estábamos conversando con los representantes del transporte, escuchando además algunas de las exposiciones, extracámaras le hice la consulta. Bueno, el periodo de gracia es no pagues interés, pagas capital. Pero muchas veces en los créditos, por lo menos en la primera etapa del crédito, el interés es de este tamaño y el capital es así de chiquitito. Entonces, sí se hace una carga pesada. Se hace una carga pesada el tener que pagar interés y no capital, porque no es que se amortiza capital, se amortiza primero interés y eso pasa en todos los créditos. Amortizas primero el interés y después al final vas amortizando capital. Es verdad que en el componente, más bien en la cuota, el componente del interés en los inicios es mayor que el capital. No es una práctica que sea, digamos, normada, no es la regulación la que establece esa forma, pero es una operativa que universalmente se utiliza. Y lamentablemente en este caso lo que puede ocurrir es que quizá algunos clientes efectivamente puedan tener que pagar interés en ese, digamos, importe mayor que el capital. Lo que se espera es que en este diálogo que exista entre entidad y cliente,
la entidad pueda permitirle una modificación de esta estructura y pueda posibilitar que de pronto esa composición de interés y capital sea más favorable para el cliente. Esperemos que también las propias entidades sean conscientes de que esa situación está, digamos, prevista, planificada para favorecer al cliente. Nosotros vamos a seguir insistiendo con los gremios para, digamos, inducirles a que sean bastante más proactivas y puedan generar condiciones para que los clientes realmente se vean favorecidos. Muy bien, don Reinaldo, finalizo con esto. No se va a ir al diferimiento, no hay forma de un diferimiento. Jorge, ese es un tema cerrado. En realidad no hay posibilidades por estas implicancias que he comentado. Un diferimiento generaría condiciones bastante adversas para todo el sistema financiero y esto ocasionaría problemas a la economía en su conjunto. Hemos hecho una evaluación amplia, integral, con todos los, digamos, actores que en este caso corresponde, y después de las alternativas diferentes es que se ha optado por una medida de esta naturaleza que es bastante sana, que sabemos que no soluciona totalmente, pero contribuye a los objetivos que se tiene para los prestatarios y para preservar la solidez del sistema financiero. Muy bien, don Reinaldo, gracias por haber estado con nosotros. El agradecido soy Jorge y yo, dispuesto siempre a estar en cualquier otra oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con el director de la ASFI a propósito de este tema.